columna sexo. Ahora, a esta columna tiene un nombre. Solamente los valores debemos de seleccionar. Nos vamos al cuadro de nombres y acá escribimos sexo. ¿Ok? Enter para que se guarde. ¿Ok? Enter para que se guarde. Muy bien, le un enter. Y ahí está. Enter. Con esto ya tenemos dos nombres de rango. Repito, con esto ya tenemos dos nombres de rango. ¿Ok? Muy bien. Aquí ve. ¿Y cómo puedo verificar si estos rangos se guardaron? Fácil, ve. Da un clic en una celda en blanco. Luego te ubicas aquí, ve. En el cuadro de nombres, pero en la flechita, ve. Te ubicas en la flechita. Y ahí te va a aparecer, observa, los dos rangos que acabo de crear. Ahí ve. El rango sexo, el rango turno, ve. Un clic en sexo. Ahí selecciona el rango sexo. Cambia de rango, cambia a turno, clic en turno. Y ahí selecciona la columna turno. Verifiquemos, por favor. No, ya. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren. Aquí aplicaremos lo que es contar puntos y conjunto. Queremos aquí, pues buscamos el siguiente resultado. Aquí ve, donde dice número en la celda K17. En esta celda K17 lo que buscamos es mostrar el número de colaboradores que son del turno tarde T, y que tienen el sexo femenino, o que son del sexo femenino. Como tú puedes notar, aquí hay dos criterios, porque nos pide que sean del turno tarde y a la vez que sean del sexo femenino. Hay dos criterios. Y si tú analizas, al ser dos criterios, van a ser dos condiciones, ¿verdad? O sea, tenemos que consultar dos rangos. ¿Dónde consulto el turno tarde? Ah, en la columna turno, que tiene un nombre de rango. ¿Y dónde consulto el sexo femenino? Ah, por acá ve, en la columna sexo, que también ya tiene un nombre de rango. Ya, empecemos. Lo voy haciendo paso a paso. Aquí ve, le agregamos el igual y contar punto sí, punto conjunto. Ahí lo tienes, igual y contar punto sí, punto conjunto. Muy bien. Observa lo que nos dice al comienzo, nos pide esto, ¿ve? Rango criterio 1, y al costado luego pide criterio 1, ¿ve? Rango del primer criterio, y luego nos pide criterio 1, ya, te comento, mira. ¿Quién es el primer criterio, ¿ve? El criterio 1 viene a ser el turno tarde. Entonces, si el criterio 1 viene a ser el turno tarde, ¿quién sería el rango de ese criterio 1? Ah, obviamente lo sería la columna turno. ¿Y por qué la columna turno sería el rango? Porque aquí, obviamente, voy a consultar los que son del turno tarde T o del turno de la mañana M. Entonces, con ese análisis podemos determinar que el criterio 1 viene a ser el turno tarde, letra T, y que el rango de este primer criterio, viene a ser la columna turno. Hacemos ahí, mira. Como primero tenemos que llamar el rango. Recuerda que el rango turno tiene ese nombre. Rango turno, mira, escribe aquí turno. Turno. Y aquí aparece. Turno. Se pone un plural azul en este caso. Ahí está, le aparece turno. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estamos llamando o estamos invocando al rango que lleva el nombre turno. O sea, a esta columna, columna turno. Estamos invocando a la columna turno. Pero en este caso lo estamos invocando a través de qué? A través del nombre turno. Porque si tú recuerdas anteriormente, a esa columna le asignamos un nombre. ¿Qué nombre turno? Entonces, hasta aquí ya tengo el primer rango que viene a ser la columna turno. Ahí aparece el nombre de rango turno. Muy bien. Punto y coma. Ahora, en esta columna turno, atentos, ¿ve? En esta columna turno, ahí está, en esta columna turno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, vamos a consultar en esa columna quién coincide con el criterio turno tarde. Entonces, en criterio 1 vamos a poner esto. Turno T, de turno tarde. ¿Eso qué quiere decir? En esta columna llamada turno, en esta columna llamada turno, aquí va a consultar únicamente aquellos, ¿ok? Va a contar aquellos que únicamente coinciden con el valor que tenga la variable I17, que es el turno tarde, repito. Aquí tengo el rango turno, la columna turno. Aquí se va a consultar únicamente aquellos, ¿ok? Turnos, aquellos elementos, datos que coincidan con quién, con el criterio que está en I17. ¿Y qué tiene el criterio I17? El turno tarde. Punto y coma. Ahora viene a ver rango criterio 2, criterio 2. Ahí está. Rango criterio 2, criterio 2. Y aquí es el segundo criterio, el sexo femenino. Ahí está. El segundo criterio es el turno tarde, perdón, el sexo femenino. El segundo criterio es el sexo femenino. Entonces, si el segundo criterio es el sexo femenino, ¿cuál es el rango de ese segundo criterio? Obviamente la columna sexo. Entonces vamos a poner esto. En rango criterio 2 ubicamos la siguiente columna que sería sexo. Muy bien. Y en esta columna sexo, ¿qué vamos a consultar? Aquellos que coincidan con el criterio 2. ¿Y qué es el criterio 2? Ah, que está aquí, en esta celda. Código 17, sexo femenino. Muy bien, ahí lo tenemos. Turno. En este caso, en la columna turno, preguntamos quién coincide, o perdón, contamos cuántos coinciden con el turno tarde. Muy bien. Y sobre ello mismo, evaluamos también quién coincide con el sexo femenino. Damos un enter y veamos la respuesta. Un enter y mira. 2. Eso quiere decir que de los 8 colaboradores que tenemos, 2
coinciden con ambos criterios. Dos son del turno tarde y del sexo femenino. ¿Ve? Ahí tienes, observa, la operación. Ahí lo tienes. Recuerda que turno es la columna, sexo es la columna. Y los que están en 17 o de 17 son los criterios. Muy bien, jóvenes, contar puntos sí, punto con punto. De esa forma podemos contar, ok, aplicando varios criterios o condiciones. Muy bien, enter. Hasta aquí, abro espacio, jóvenes, a las preguntas. Brigitte, ¿a qué te refieres con la franja de la parte superior? Hola, Brigitte, ¿puedes utilizar tu micrófono? Ah, ya lo pudiste solucionar entonces, me imagino. Ya, listo, listo, no hay problema, gracias, lo bueno que solucionaste. Muy bien, jóvenes, entonces no olvidemos que lo importante de tener que definir aquí el nombre de estas columnas. Como tú puedes ver, mira, ve, aquí que estoy haciendo fácil, ve. Llamo a la columna turno y aquí cuento en la columna turno cuántos coinciden, obviamente, con el criterio que está en la celda I17, turno tarde. Y luego tomo la columna sexo y aquí cuento cuántos coinciden, obviamente, con el criterio J17, sexo femenino. Muy bien. Al final me dice que en total son dos. Hay dos registros que coinciden con ambos criterios, turno tarde, sexo femenino. Profesor, buenas tardes, disculpe. Hola, Profesor, adelante. ¿me escucha? Adelante. Tengo una pregunta. ¿Cuándo aplica abrir otro paréntesis dentro de una? Disculpa, no te entendí muy bien. ¿Cuándo aplica abrir una paréntesis dentro de una que ya está abierta en la fórmula? ¿Aquí lo hemos hecho? No, no está abierto, justamente por eso preguntaba, porque según lo que te indica después de estar aplicando la primera fórmula, en donde salen los criterios y todo eso, también te sale una paréntesis, pero ya nosotros hemos puesto de frente el punto y coma. No, a ver, corchetes dirás. Ah, ya, un corchete, bueno. Eso me dices. Ajá, ¿cuándo aplica abrir un No, es paréntesis? que, no, ya te entiendo. Es que, mira, ve, contar puntos sí funciona mínimo con un criterio. O sea, contar puntos sí funciona mínimo con esto. ¿Ve? Mínimo funciona con un rango y con un criterio. Ahora, lo demás salen corchetes, ¿por qué? Porque es opcional agregar más rangos y más criterios. Es opcional. Pero como nosotros tenemos dos rangos, van a ser dos criterios, entonces yo pongo aquí punto y coma, llamo al rango que viene y luego traigo su criterio. O sea, eso va a depender cuántos rangos y criterios vas a proponer. Pero mínimo tiene que ser el rango y su criterio. Mínimo tiene que ser un rango y su criterio. Máximo puede ser según los rangos y criterios que tú quieras evaluar. Ya depende de ti. ¿A eso te refieres? Sí, profesor, sí, ok, todo claro, gracias. Ya, muy bien. ¿Fabián, alguna consulta que tengas? Sí, bueno, profe. Adelante. Disculpe, tenía la consulta de saber si es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, en lo que es punto sí, punto conjunto, hay que ponerle nombre a los rangos, ¿verdad? O sea, se recomienda hacer eso. ¿Para qué? Para identificar las columnas. Claro, pero supongamos que la columna a la que tenemos que seleccionar el rango es demasiado larga, ¿cómo podríamos hacer? Es por eso que se le pone nombre. Mírame, porque mírame, el hacer esto nos soluciona dos problemas. Mírame, imaginemos que yo lo hago así. Igual, contar, puntos y punto, conjunto. Ya. Mira, imaginemos que yo le puse el nombre de rango. Ya, mírame, lo dejé así. Mírame, aquí dice E12 hasta E16. Y aquí está su criterio, por ejemplo, este, ya. Es una suposición. Luego agrego otro rango por acá y por acá su criterio. Luego agrego otro rango, imaginemos que son tres rangos. ¿Ve? Y por acá su criterio, por ejemplo. ¿Ve? Mira al final cómo queda. O sea, el que lo ha hecho sabe cómo lo ha hecho. Pero mira, ve, pero si después de tiempo a veces el ejercicio, mira, ve, al ver tantos números y letras, en algún momento la misma persona que ha implementado esto se puede confundir. ¿Ve? Mira, ve. Rango, rango, rango. Obviamente se utilizan rangos, ¿verdad? Porque cada rango va con su criterio. Pero a veces eso puede confundir al propio usuario. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer esto. ¿Ve? Nombrar las columnas. Columna turno, columna sexo. Y con eso ya sé, mira, ve, aquí trabajando con la columna turno. Y en la columna turno está evaluando este criterio I17, turno tarde. Mira, ve, por acá está trabajando con la columna sexo. Y aquí está evaluando el criterio que es el J17, que viene a ser sexo femenino. Hay una solución. Ahora, lo que tú me dices, profesor, ¿y qué pasaría si el rango es largo? O sea, la solución es la misma. ¿Por qué? Porque imaginemos que la columna turno, o no, la columna estado civil llega hasta acá. Ahí ve, hasta ahí. Entonces, si yo no quiero andar seleccionando en cada momento este rango, que es bastante amplio, ¿ve? Si yo no quiero andar seleccionando, ¿ve? Ese rango que es bastante amplio, entonces, ¿qué hago? Profesor, a ese rango yo le doy un nombre. Por ejemplo, le voy a poner profesor estado. Aquí le voy a poner nombre rango estado, enter. Entonces, cada vez que yo quiera llamar a ese rango, pues lo llamo por su nombre, ¿ve? Estado.
Y en ningún momento yo tuve que hacer clic y volver a seleccionar. O sea, la selección es solamente la primera vez para darle el nombre. Y después que tú quieras este rango, las 2, 3, 10, 15 veces, lo llamas por su nombre. ¿Ve? Y ahí estuvo. No sé si me dejo entender con esto, Fabián. Sí, profe, muchas gracias, todo claro. Ya, excelente, muy bien. Entonces, lo recomendado, o sea, tú lo puedes trabajar así como lo expliqué, directamente seleccionando, si tú deseas. ¿Ve? Así tú puedes seleccionarlo si deseas así. Dicen por ahí, mientras funcione, claro, no hay problema. Pero una buena práctica es esto, dándole un nombre a quién, dándole un nombre al rango. Esa es una buena práctica, ¿ve? Dando el nombre al rango. Muy bien. ¿Ok? Dándole un nombre al rango, espero haber sido claro. ¿Otra consulta que tengan? Entonces, muchachos, no olvidemos esto. ¿Ve? 1000 veces hay que nombrar el rango. ¿Ve? Nombrar el rango es una buena práctica para identificar rápidamente con qué columnas voy a trabajar. ¿Continúo? Ahora vamos, jóvenes, por sumar punto sí, punto conjunto. Ahí está. ¿Sí? Apliquemos ahora la función sumar punto sí, punto conjunto. Aquí también voy a recomendar, jóvenes, lo mismo. Hay que nombrar los rangos. Y para ello vamos a hacer lo siguiente, todos conmigo, ¿ok? Van a tomar el rango, ¿ok? Ciudad. Todos tomen, por favor, el rango ciudad. Ahí está. ¿Bien? Hay que tomar el rango ciudad. Muy bien. Ah, jóvenes, no pueden ver dos rangos que se llamen igual. Repito, no pueden existir dos rangos que se llamen igual. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Muy bien. Seleccionamos ciudad, solamente los valores, y nos vamos aquí, ve, al cuadro de nombres. Muy bien. Y aquí escribimos ciudad. Muy bien. Dale enter. Ciudad. Muy bien. Luego por acá vamos a tomar, ok, la columna sueldo. Sí, vamos a tomar la columna sueldo y le asignaremos también un nombre de rango, sueldo. Ok, sueldo. Muy bien, seleccionamos la columna sueldo, seleccionamos la columna sueldo. Y aquí le damos un nombre de rango, igual, sueldo, y enter. Y en bonificación lo mismo. Seleccionamos bonificación y le damos como nombre de rango bonificación. Ahí está. Hasta ahí tenemos tres rangos con un nombre, rango ciudad, rango sueldo, rango bono. Muy bien, si tú deseas también puedes saber nombrar las demás columnas, ¿verdad? Porque quizás más adelante se quiera aplicar para hacer columnas. Aquí. Nos piden, jóvenes, en este caso, ya sumar, no contar. Cuando es contar, contar punto sí o contar punto sí punto conjunto. Acá nos está pidiendo sumar. Ahora, mírame. Cuando a ti te pidan esto, por ejemplo, oye, Juan, hay que sumar todos los sueldos. Hay que sumar todos los sueldos. Así nomás sí. Ah, aplicamos función, suma. Entonces te dicen, Juan, ahora hay que sumar los sueldos, pero de los trabajadores vinculados a la ciudad o sucursal de Piura. Ah, ahí ya no sería sumar. No, ya no sería función suma. Ahí sería sumar punto sí. ¿Por qué? Porque te está diciendo que vas a sumar. Hasta ahí, claro. Pero sumarás únicamente los valores que coincidan con la ciudad de Piura. Por lo tanto, Piura sería mi criterio. Ahí está, Piura sería el criterio. Entonces sería sumar punto sí. Entonces, cuando condicionan tu suma, sumar punto sí, recuerda. Cuando condicionan tu suma, sumar punto sí. Pero si te piden una suma general, pues no hay problema. Porque es suma, suma general. Pero si te piden, hey, suma los valores que coinciden con el turno tarde. Ah, ahí está condicionando la suma. Sumar punto sí. Muy bien. Ya. Miren, jóvenes, aquí en el primer cuadro, titulado Sumar puntos sí, vamos a sumar aquellos salarios vinculados a Piura y luego sumaremos aquellos salarios vinculados a Paita. ¿Sí? Muy bien. Sumaremos primero los salarios vinculados a Piura y luego sumaremos los salarios vinculados a Paita. Muy bien. Tomen en cuenta, por favor, lo mencionado. Muy bien. Ahora, empecemos a aplicar, ¿ok? Muy bien. Aquí. Igual, y aplicamos función suma. Ahí, sería suma. Sumar punto sí. ¿Por qué sumar punto sí? Recuerda lo que he dicho. Sumaremos los salarios. Ah, vamos a sumar los sueldos, sí. Pero sumaremos los sueldos que están vinculados a la ciudad de Piura. Entonces, como voy a sumar los sueldos vinculados a Piura, obviamente Piura es mi criterio, mi condición. Por lo tanto, sería sumar punto sí. Muy bien. Nos pide rango, atentos, miren, ve, nos pide rango, nos pide criterio y nos pide rango suma. Ya, el criterio ya sabemos quién es. ¿Quién es el criterio? Piura. Mira, el segundo argumento es el criterio. ¿Quién es el criterio? Piura. ¿Y por qué Piura? Ah, porque recuerda que vamos a sumar los sueldos, pero que están vinculados a Piura. Por lo tanto, nos está condicionando. Aquí el criterio condición sería Piura.